guerrerosesme.blogspot.mx en es la doctora Catalina García Espinosa de los Monteros. Ella es profesora de electricidad normalista, doctora en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es estudiosa y promotora en el extranjero, escúchese bien, de la valía internacional del patrimonio industrial de la planta de Necaxa como patrimonio industrial de la humanidad. Le vamos a dar el uso de la palabra para que ella nos dé su ponencia. El reconocimiento al Sindicato Mexicano de Electricistas, que sin duda es un componente importantísimo de las reservas morales de la nación mexicana. En particular, saludo y apoyaré todo lo que me sea posible la reintegración del complejo hidroeléctrico Necaxa a los trabajadores del Sindicato Mexicano. Bueno, la reflexión que quiero compartir con ustedes es a partir de una pregunta fundamental. Después del proceso ilegítimo del legislativo, mediante el cual abrogó prácticamente el artículo 27 constitucional, ha desaparecido la propiedad originaria de la nación mexicana sobre los recursos naturales de la cadena productiva del petróleo y de la electricidad. Afirmo categóricamente que no, que la propiedad de la nación subsiste y que nuestro problema consiste en cómo revertir este proceso del cual los colegas que me han antecedido explicaron suficientemente los detalles. Quiero partir de lo que dijo Peña Nieto hace unos días cuando presentó lo que llaman el Plan Nacional de Infraestructura. Dijo: tendremos pozos petroleros en aguas profundas, instalaciones para explotar el gas shale, modernas hidroeléctricas y plantas de ciclo combinado, extensos gasoductos. Habremos también de tener, dice, en el sureste 189 proyectos turísticos, energéticos, agropecuarios. Fortaleceremos la conectividad. Se prevén 3 billones de pesos de inversión en energía, etc. Se recuperarán los campos petroleros en Tumalonsá y Cantarell, etc. Respecto a la generación de electricidad, dice, se impulsarán todas las modalidades de uso de fuentes de energía primaria y se construirán además muchas presas. La pregunta que por supuesto todos nos hacemos es: ¿a costa de qué y para quién? ¿A quién va a beneficiar todo esto? Independientemente de la discusión que desde luego estamos haciendo acerca de si se necesitan en realidad más plantas o regresar a la nación la propiedad del sistema eléctrico, todos sabemos lo que está ocurriendo con las nuevas plantas y las presas que se están construyendo en Morelos, en Puebla, en el Zapotillo, con todo ese proyecto, además del corredor hidroeléctrico mesoamericano que abarca tanto el sur de México como toda Centroamérica, por el cual se están construyendo, pretenden construir 247 hidroeléctricas, desde luego a costa de quitar la tierra y el agua a los pueblos mayas, tanto de México como de toda Centroamérica. Entonces quisiera organizar las objeciones a este proyecto que ignora en absoluto no solamente los derechos, sino la misma existencia física de los seres humanos y desde luego pretende desmantelar el entorno natural de nuestro país y de toda Centroamérica. La objeción 1 que me parece que tenemos que levantar es el principio ad nominem. El derecho a la vida, que es arrebatado cuando se quita a una comunidad, a un pueblo, el agua, ese derecho ad nominem a la vida está por encima de cualquier otro derecho. Dicen los juristas que es anterior a cualquier código de derecho escrito por la humanidad.
está por encima de cualquier otra consideración e incluso ha sido reconocido en la última reforma al artículo 1 de la Constitución mexicana. La objeción 2. El sistema eléctrico y la industria petrolera representan una gran acumulación de trabajo humano, intelectual y físico y de recursos financieros públicos también, trabajo de científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores, y este trabajo y estos recursos constituyen parte de nuestro patrimonio no solo cultural, sino económico, histórico y político del pueblo mexicano. El caso de la hidroeléctrica de Garza a este respecto es significativo. Desde luego que cuando Porfirio Díaz expropió los terrenos y los concedió a la Mexican Line, pues sí hubo un conflicto, pero después hubo una reapropiación, del complejo hidroeléctrico de parte de los electricistas y sus familias. Y eso es una propiedad en todos sentidos de la comunidad, de los ciudadanos. Entonces afirmo que subsiste la propiedad originaria sobre el territorio de los pueblos que llegaron antes que las transnacionales, no solo por el hecho de que hay un derecho natural, sino por este trabajo acumulado. La propiedad subsiste por encima de las normativas ahora legales, entre comillas. Corresponde a un derecho previo de los naturales de estas tierras, de sus sujetos individuales y colectivos, es decir, ciudadanos, pueblos, comunidades. Pero ahora vayamos un poco al ámbito histórico. ¿Qué significa el artículo 27? Digo, significa en presente. En términos de la historia del pueblo mexicano, se formuló en 1917 a partir de la experiencia de saqueo por unos y otros en todo el siglo XIX. Andrés Molina Enríquez, el que formuló las versiones primeras del 27, decía que las concesiones que estaba otorgando Porfirio Díaz, y lo decía muy a propósito de Neganza, por ejemplo, estaba en desacuerdo que tuvieran duración indefinida, se concedieran excesivas exenciones tributarias y no se reglamentaran las tarifas, cosa que se parece mucho a lo que nos acaban de discutir los compañeros. Manifestaba su preocupación por las desigualdades sociales en las que percibía una bomba de tiempo, y él decía: la propiedad existe para las sociedades, no las sociedades para la propiedad. La concentración desmedida de la propiedad de unos cuantos solo puede ser destruida por la acción violenta de una revolución sangrienta e implacable. Esto lo dijo 4 meses antes del estallido de la revolución de 1910. Y lo decía retomando las palabras que medio siglo antes se había dicho Gustavo Orozco cuando decía, en unas palabras que otros parece como que si nos las estuviera diciendo a nosotros. Decía Gustavo Orozco, no puede concebirse la autonomía de un Estado cuyos ciudadanos y súbditos no sean dueños del territorio en el que viven. Y lo que está planteando la reforma energética es una expropiación del territorio mexicano. Es plantear una economía de enclave, es decir, poner el territorio mexicano, sus recursos, a disposición de las transnacionales sin que tengan ninguna responsabilidad normativa ni hacia el Estado mexicano ni hacia sus habitantes. Esa experiencia de despojo ya vimos lo que trajo consigo la revolución del 10, pues sobre todo una revolución agraria. Y lo que ahora está planteando no es un retroceso al porfiriato, es peor porque en esta etapa del capitalismo mundial, los dueños del capital y los estados títeres han entrado en una etapa de extractivismo que no existía en el siglo XIX, y además de negocios parásitos, como nos acaba de explicar Alberto. ¿Por qué tiene que haber, y el ingeniero, por qué tiene que haber empresas comercializadoras, empresas productoras, empresas generadoras? Todo eso no se hace más que para propiciar el negocio de unos cuantos, como dicen en el Perú, del capitalismo de compadres. Entonces,
Veamos brevemente el segundo aspecto del derecho constitucional. De este recorrido histórico, de estos orígenes históricos, está derivado el derecho que reconoce la Constitución del 17 a la nación. Y es importante que recordemos que esta Constitución del 17 es quizá la única en el mundo que dice que la propiedad privada no es un derecho natural, es un derecho que la nación otorga. Y esto venía de las antiguas legislaciones españolas que decían que es la corona la que otorga la propiedad. Cuando se hace la independencia, entonces el sujeto corona es sustituido por el sujeto nación y pasa a la Constitución del 57 y luego a la del 17. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta Constitución y en otras existen principios intocables y que si se tocan, la Constitución es prácticamente abrogada, es decir, prácticamente se ejecuta un golpe de Estado como el que acaba de hacer el legislativo mexicano. Juristas de todo tipo de orientación, de enfoques del derecho, sin embargo, coinciden en que hay núcleos constitucionales intocables. Citaré solamente a tres. La maestra Aurora Arnaiz, de la Facultad de Derecho, dice: el gobernante no es el poder, está en el poder transitoriamente, el único poder es el del pueblo. Y dice ella: la Constitución es un pacto social, no es un pacto entre particulares, no abarca un número limitado de individuos, abarca a todos los individuos nacionales. Y dice: lo único que tendríamos que hacer en la Constitución es, como en otras de otros países, decir explícitamente qué es lo intocable. Y pone el ejemplo de la Constitución española. La Constitución española dice en el artículo 168 que cuando se propusiera la revisión total del título 1 y de otros, entonces, aunque las cámaras lo hubiesen aprobado, después se tiene que someter a un referendo popular. Cuestión que me parece que, independientemente de que no esté en la Constitución, la sociedad mexicana, los ciudadanos, podríamos promoverlo. Ya hicimos una especie de referendo popular cuando logramos, con la acción ciudadana de los habitantes del DF, que se modificara el artículo 122 de la Constitución y pudiéramos elegir al jefe de gobierno. Eso fue un referendo ciudadano y logramos modificar la Constitución. Nadie dice que sea fácil, porque ahora están verdaderamente empeñados en imponer la dictadura para imponer esa y las demás reformas, pero creo que vale la pena intentarlo. Y entonces creo que, bueno, decía que hay otros juristas. Jorge Carpizo dice: si se modificaran, claro, lo dijo antes de que ocurriera esto, murió antes, dice: si se modificaran el artículo 3, el 27, el 123, el 24, la Constitución habría sido abrogada ilegítimamente. Bernardo Barros dice algo similar, y bueno, así como él, el maestro Jaime Cárdenas y otros. Entonces, frente a lo que estamos es al sello del acta de bendición del Congreso mexicano y a un golpe de Estado. Es un uso abusivo del poder que nos plantea la búsqueda de salidas. ¿Cuáles son, desde mi modesto punto de vista, las salidas? Pues desde luego que participemos en la consulta que desde una u otra fuerza se está promoviendo, porque la idea es hacer valer la soberanía. Y me parece que en el reconocimiento de que el Congreso ha perdido toda legitimidad, puesto que ha utilizado un mecanismo del todo tramposo, hay que hacer no solo la consulta, sino un referendo popular. Dice el constitucionalista Ignacio Foucault, escribió que si se modifica el núcleo sustancial de la Constitución mexicana, si se abroga, aun si el proceso legislativo hubiera sido impecable, no es el caso, esa decisión no tendría legitimidad. Puede ser legal, pero es ilegítima. Entonces, me
parece que lo que tendríamos que reflexionar es cómo hacemos valer el derecho subsistente de la nación mexicana, que somos todos, a la propiedad que además ha sido conquistada por el trabajo y por nuestros recursos públicos durante todos los años, desde que se creó la Comisión Federal de Electricidad, etc. Y desde luego después de la nacionalización de la industria eléctrica y después de la expropiación petrolera. Creo que tan es así, tan es importante los mecanismos de consulta, de referendo, que es justamente contra el mecanismo de consulta popular que ahora se están enfocando las baterías de estos que se hacen llamar representantes populares. China, entre las muchas cosas que ha dijo hace unos días que será la Suprema Corte de Justicia la que decida si la consulta popular sobre cualquier asunto y sobre este en particular tiene una base constitucional o no la tiene. Pues por supuesto que la tiene. Está en el artículo 39 que establece la soberanía del pueblo sobre todas las decisiones que se tomen en la nación. Entonces no es casual que les preocupe que caminemos en el sentido de la consulta y de los demás mecanismos de ejercicio de la democracia directa. Creo entonces que ese es el camino, porque me temo, y creo que con cierto nivel de certidumbre, que lo próximo que nos aguarda, el próximo golpe que nos van a querer dar, es abrogar el artículo 39 precisamente, el que establece la soberanía de la nación. Esa será su manera de celebrar los 200 años de la Constitución de Apatzingán, en la cual Morelos justamente reivindicó que es el pueblo el soberano y los gobernantes son empleados del pueblo. Gracias. De la Comisión Federal de Electricidad, el senador de plantas termoeléctricas, particularmente la planta de Cargo, fue dirigente democrático de SUTER, es integrante de la coordinación electricista de SUTER, opositora a los charros sedenistas. Experto conocedor de la industria eléctrica, fue asesor del PRD en la Cámara de Diputados y actualmente es integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Bienvenido, ingeniero Ángel Berto. Me voy a inscribir a los efectos de esta propuesta de legislación secundaria en la industria eléctrica. Hay dos iniciativas que están íntimamente relacionadas con esta industria, que es las nuevas iniciativas, que es la ley de la industria eléctrica y la ley de la Comisión Federal de Electricidad y consecuentemente la abrogación de la actual ley del servicio público de energía eléctrica. Las leyes secundarias, esas leyes secundarias, como ya se anunciaba en la reforma constitucional, desintegran nuestro sistema eléctrico nacional. Un sistema eléctrico construido con el esfuerzo de muchas generaciones y con los dineros de las finanzas públicas, un sistema probado, un sistema efectivo, un sistema integrado que aseguraba el servicio público de energía eléctrica y en donde las responsabilidades estaban bien definidas sobre la continuidad de ese servicio. Ahora es sustituido por una estructura incierta, compuesta con varios actores, en donde no existe esa seguridad que ahora tenemos, porque cada uno es seguro, en el mejor de los casos, es responsable de la parte que atiende del sistema, pero con certeza no hay un responsable de todo el conjunto. Es un sistema complicadísimo. Está constituido por un mercado, principalmente por un mercado eléctrico mayorista, administrado por el Centro Nacional de Control de Energía, un nuevo organismo descentralizado que ya existe actualmente en la Comisión, pero que ahora será
el carácter independiente de organismo descentralizado, en el que generadores de la industria eléctrica privados y la propia comisión ofrecerán la energía que producen, y en donde este mismo SENACE habrá contratos con usuarios calificados y con comercializadores de la industria eléctrica. Casi los contratos van a ser por cada planta eléctrica de las que actualmente existan y de las que construyen en el futuro los generadores privados, lo que significa una cantidad inmensa de contratos. La comisión tiene 700 centrales eléctricas, va a haber infinidad de comercializadores, según lo prevé las iniciativas, y va a haber también muchos usuarios calificados. Esto de tener en la generación la participación importante de los privados anula la planificación en este segmento del servicio eléctrico, porque no se puede obligar a los privados a instalar las plantas en donde se requieren, como en toda actividad privada, que son libres de ponerlas donde a ellos les convenga. Entonces, una primera consecuencia es que la planeación en ese sector queda muy limitada. Dentro de este apoteosis de contratos y dentro de esta ilimitada red de regulaciones para todo, considero importante destacar dos aspectos. Uno es la reducción drástica de las funciones de la Comisión Federal de Electricidad, que era reducida a ser un generador compitiendo de electricidad, compitiendo con los privados, y a administrar las leyes, las líneas de transmisión y regulación. O sea, la comisión pierde su carácter, como ya lo mencionó el anterior exponente, la comisión pierde su carácter de organismo auxiliar de la administración pública para proporcionar, para prestar el servicio público de energía eléctrica, y se transforma en un organismo con objetivos económicos y con el objetivo de aportar recursos a las finanzas públicas. O sea, el concepto de servicio público como es reconocido, o sea, el servicio de una necesidad básica, generalizada y continua, custodiada por el Estado por esa misma importancia, ahora desaparece. Y dentro de estos aspectos de cambio en la Comisión Federal de Electricidad se manejan dos falacias que dicen que contienen las iniciativas. Una es que tiene independencia del Ejecutivo Federal. Falso, porque su Consejo de Administración está integrado por el Secretario de Energía, el Secretario de Hacienda y 10 consejeros que designa el Ejecutivo Federal. O sea, al contrario, se acentúa la dependencia del Ejecutivo Federal. Otra falacia es que adquiere autonomía presupuestal, también falso, porque la Secretaría de Hacienda le fija un techo financiero, y además cada año la Comisión Federal la Comisión Federal de Electricidad debe entregar un reporte a la Secretaría de Hacienda, la cual juzgará para la aplicación de un dividendo estatal que ella determina. Por una parte, la Comisión Federal de Electricidad disminuye su presencia en el sector eléctrico y emerge una nueva instancia muy fortalecida, que es la Comisión Reguladora de Energía, como que ya también se mencionó. Para valorar la importancia, el fortalecimiento, la gran fuerza que va a tener esta instancia, me permito mencionar tres aspectos.
Uno es la encargada de autorizar a todo la operación de todos los generadores de energía eléctrica, de todos los comercializadores, de todos los usuarios calificados. Otra es la encargada de aplicar las sanciones que se prevén por incurrir en faltas en el suministro del servicio eléctrico, dentro de los cuales pues incluye a los usuarios domésticos y a todos los usuarios. Y otra muy relevante es que va a ser la encargada de fijar las tarifas eléctricas. Esta es una facultad relevante que actualmente está atribuida, es una facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Más, y no tan solo es importante que cambia la instancia que las va a fijar, sino los criterios que actualmente se van a aplicar. Secretario de Energía, Córdoba, ha anunciado que para el 2012 va a haber una reducción de tarifas eléctricas. Personalmente y con todo respeto creo que no sabe bien lo que está diciendo. Para bajar las tarifas porque piensan que eso se va a lograr, porque va a haber plantas nuevas, va a haber empleo de gas natural como combustible primario, pero debemos saber que implantar todo nuevas plantas pues lleva un periodo mínimo de 3 o 4 años. E implantar todo el cambio de estructura que se propone, de las nuevas regulaciones que serán necesarias, es un proceso que dura más de 2 o 3 años si llega a poner cabo. Pero otros aspectos también importantes que van a afectar en este coste de la tarifa eléctrica es los criterios donde se van a establecer. El criterio que ahí se menciona es que las tarifas van a reflejar los costos en que se incurran, los costos eficientes en que se incurran para prestar ese servicio público. No se prevé en las iniciativas la continuidad de los subsidios que actualmente se otorgan y menos quien vaya a asumir esos subsidios. De hecho, se cambia todo el diseño estructural de las tarifas eléctricas, ya no tendremos las mismas que ahora conocemos, domésticas, industriales, de comercio, de servicio. Eso no está ahí ya considerado en la iniciativa, será un nuevo diseño porque los precios de generación vendrán determinados por precios en un mercado de competitivo y las otras cargos que tendrá en los otros segmentos del proceso de servicio serán tarifas establecidas por la Comisión Reguladora de Energía. Por lo tanto, ya desde hoy el mismo gobierno declara que las tarifas de ciertos usuarios domésticos y agrícolas principalmente no reflejan los costos en que se incurren, porque la población no tiene la solvencia para poder sufragar esos gastos. De manera que si se aplican estos criterios de costo, entonces se esperaría un incremento en estas tarifas. Otro aspecto importante es que se borra la publicidad de las tarifas eléctricas para conocer las tarifas eléctricas. Actualmente, la Ley del Servicio Público en su artículo 32 establece la obligación de que esas tarifas deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación para que puedan proceder su aplicación. Esta obligación desaparece, ya no la tiene ninguna de las instancias que van a participar en este mercado eléctrico. Solo se dice que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, mediante una circular general, dará a conocer las tarifas. De manera que estaremos en una gran opacidad para el conocimiento de estas tarifas. Otro aspecto que mencionaré muy sucintamente sobre eso que implican estas nueva legislación secundaria es que implica una embestida fuerte para privatizar las condiciones de trabajo de los trabajadores electricistas. Ya se mencionó que va a haber infinidad de organismos, empresas. ¿Con qué tipo de contratación se va
a utilizar esta mano de obra, quién los va a representar, todo eso pues queda expuesto a la discrecionalidad del gobierno y se abre una ancha puerta para la utilización del outsourcing por este tipo de empresas. Al reducirse las funciones de la Comisión Federal de Electricidad, habrá un gran excedente de personal y no se prevé cómo se va a reubicar este personal. Muy amplio el grado de afectación que tiene para la sociedad, para los trabajadores, para los usuarios de la industria eléctrica estas iniciativas. Se han mencionado los que en opinión personal se consideran las más que más afectarán y que serán más perceptibles por la población en general. Y ahora quedaría que no debemos quedar nada más en el conocimiento de esas afectaciones, sino en las alternativas que podemos enarbolar para contener este tipo de agresiones. Desde luego que la más efectiva de ellas, como ya todos ustedes lo tendrán consciente, pues es la consulta popular que se tiene prevista para el 2015, en el que se podrá en dicha consulta en la que se podrá echar abajo esta reforma constitucional. Otras alternativas que me permito denunciar, sabiendo que estoy en una audiencia muy participativa, muy consciente y muy sensible a las necesidades sociales, que creo me permito mencionar algunas de las opciones. La principal es alertar a la opinión pública sobre este tipo de agresiones, hacer extensiva para crear las corrientes de opinión que estén conscientes de estos riesgos y que por lo tanto adopten una actitud contraria a esta nueva normativa. Hoy como nunca es válida la consigna de que se debe pugnar por tarifas justas, o sea, compatibles con los ingresos de la población y a la continuidad de los subsidios para estos segmentos de población vulnerables. Todos los sectores del sector eléctrico deben estar en el apartado A, porque actualmente las leyes prevén que algunos trabajadores estarán en el sector B y de otras, como se mencionó, de toda esa infinidad de empresas que van a surgir, no se desconoce de qué manera se va a ubicar su contratación con trabajadores. No al outsourcing y no a la expropiación de terrenos ejidales y comunales. Con estas reflexiones espero contribuir, aunque fuese en una mínima parte, a la comprensión del contenido de estas reglamentación secundaria y a prepararnos para presentar la resistencia que nos exige el momento histórico que vivimos. Muchas gracias. Y están considerando, incluso ya lo estipulan en la ley, contratar asesoría externa. Hagan ustedes el favor, van a tener que contratar a transnacionales o a gente, porque no entendemos quién, si nada más aquí en México, Pemex es el que tiene experiencia en supervisión de pozos petroleros. Entonces van a tener que contratar externos para ir a supervisar los campos petroleros. Y la Comisión Reguladora de Energía, quien tendrá también, en su caso, todo lo que es el gas, él va a tener el resguardo de todo el control de gas, tienen unas funciones muy amplias, les dan una determinación de todo,
incluso ellos, ya que el Alberto les va a comentar, ellos, la Comisión Reguladora de Energía va a indicarle a la CFE o a las empresas privadas, Iberdrola o las que están aquí arraigadas, cuando cierran o abren sus turbinas, porque ellos saben pues, que la electricidad no se almacena, para ir regulando el mercado. Estos dos órganos reguladores es un exceso. Tiene una ley muy completa, en la página del Senado de la República y en la página de la CNE. Tiene unas facultades tremendas. La iniciativa fiscal viene sobre una ley nueva, que es la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que ahí plantean el régimen fiscal. El régimen fiscal de Pemex va a seguir siendo diferente y recaudatorio, a diferencia del régimen fiscal de los privados. Tienen unas condiciones que verdaderamente el gobierno lo está promoviendo para poder captar gente que quiera venir a explorar, como si hiciera falta en el universo, quien quiera hacer trabajos de exploración petrolera, que es el mejor negocio del mundo. Se crea, este es muy importante, la ley del fondo. Se va a crear un fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo. ¿De qué se trata este fondo? Nos han puesto de ejemplo Noruega, que es un excelente ejemplo. Noruega desde hace años, toda su venta de petróleo entra a un fondo. Ese fondo actualmente tiene 814,000 millones de dólares. Está en inversiones, sobre todo en bancos en el exterior, porque lo hace con miras a un ahorro a largo plazo para las futuras generaciones. Saben que el petróleo es un recurso renovable y que el día de mañana las futuras generaciones no van a tener dinero ni recursos y tienen un fondo. De ese fondo ni un solo peso ni un solo dólar se toca en Noruega. ¿Y qué ha hecho la economía noruega? Bueno, es turismo, es pesca. Ellos han desarrollado su política económica en base a otra cosa que no es el petróleo. Hoy es uno de los países más desarrollados del mundo. Y también Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, tiene un fondo petrolero. Ellos tienen cerca de 700,000 millones de dólares en su fondo. También lo tienen en inversiones y en infraestructura en otras partes del mundo. Y Abu Dhabi ha desarrollado su política económica sustentada en el petróleo para crear una infraestructura turística impresionante. Entonces nos dicen, ¿saben qué? Pues vamos a hacer un fondo como el de Noruega, como el de Abu Dhabi. Muy buena idea. Nada más que este fondo que se está planteando en esta ley, pues va a ser un fondo demasiado limitado. Decía el doctor Rogelio Ramírez de la O, que es uno de los mejores economistas de México, que más que un fondo va a ser una caja de pagos. ¿Por qué? Porque ahí se va a recaudar todo el dinero de la venta del petróleo, ya libre de impuestos. Una vez que se recaude, va a tener 4 objetivos en orden de prioridad. El primer objetivo va a ser pagar a los contratistas que vienen a explorar, porque hay que pagarles, ellos no vienen solo nada de la calidad. Entonces hay que pagarles sus costos, hay que pagarles regalías y todo lo demás. Ese es lo primero. El segundo objetivo del fondo va a ser también hacer transferencias a fondos de estabilización que ya están en el país, que son los que sustentan a la Secretaría de Hacienda,
a entidades federales, gubernamentales, etc. La tercera objetivo del fondo también va a ser hacer una transferencia a lo que es un porcentaje de ciencia y tecnología. Y ya lo que sobre, que sobra, como la bartola yo digo, ya lo que sobre lo van a llevar a una otra ganancia, que nada tiene que ver con el fondo de Noruega ni con el de Abu Dhabi. Eso es lo que dice la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, es muy extensa. Y el último iniciativa es la iniciativa de presupuesto, donde se modifica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias y la Ley General de Deuda Pública. Entonces ustedes ven, pues que es una reforma muy profunda que mueve muchas bases de la Constitución, que no nada más es cambiar el artículo 25, 27 y 28 y ya, sino que está toda una mecánica para darle garantía a los privados y a los inversionistas, aunque con ello se lleve un descompromiso. A mí me gustaría nada más tocar y hacer énfasis de dos leyes que son primordiales y que vale la pena que todos los mexicanos la conozcamos, que es la ley de hidrocarburos y la ley de órganos reguladores de energía, que es tremenda. La ley de hidrocarburos le da toda la autonomía a la Secretaría de Energía para modificar a PEMEX a manera excepcional para ajustar los contratos de exploración y explotación. Ellos le van a decir a PEMEX que van a ajustar. Tiene facultades amplias e ilimitadas. Va a fijar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, les comentaba, va a fijar las tarifas y las condiciones económicas y de operación en cada contrato. Por ejemplo, vamos a imaginar que viene Halliburton a explorar en el norte de Veracruz. Se le dice, bueno, ya tu contrato va a ser de producción compartida, te vas a llevar un porcentaje de petróleo, más tus gastos de operación, y tu régimen fiscal va a ser tanto y tu porcentaje de producción compartida va a ser de tanto. Vamos a suponer que viene otra empresa, Slumberger, a Tabasco. A Tabasco se le va a decir, ¿sabes qué? Te vamos a dar un contrato o una licencia a 30 años con un porcentaje de tal, un régimen fiscal de tal. Va a ser esto una verdadera pachanga. Cada contrato va a tener condiciones diferentes, incluyendo los del propio PEMEX. Esto lo mata la ley de hidrocarburos. Algo que dijeron, que lo menciona la reforma constitucional, es sobre los tratados internacionales. Los contratistas no se someterán a leyes extranjeras. Sin embargo, anteriormente se había fijado que los contratos en la Constitución se sujetarán a los tratados internacionales. Y eso es todas las compañías petroleras en el mundo se sujetan a tratados internacionales, y si aquí los queremos demandar o denunciar por algo, hay que ir a tribunales a París, a Nueva York, a Madrid o a donde sea. Y lo más increíble que también trata esta ley de hidrocarburos. El Estado va a contratar comercializadores del petróleo. Esto en Estados Unidos y en otras partes se llama broker. Se refiere a la posibilidad de privados, son personas morales, que comercialicen los hidrocarburos. Hay que regular este asunto, nos tenemos que meter a fondo, no hay que permitirlo, porque ustedes se imaginan, hoy en día quien comercia el petróleo y los hidrocarburos es PMI, Petróleo Internacional, a través de Hacienda, por la supervisión de la Secretaría de Hacienda.
Esto es el retroceso de todo. Todo lo que les dije se ha quedado corto. Va a haber un carácter preferente. La electricidad y los hidrocarburos se consideran de prioridad para el orden público y nacional ante todo. Por lo que cualquier terreno, territorio, área comercial elegido debe, por obligación, por ley, disponer para que su terreno, para que entren a explorar. Si yo no quiero, yo soy de un territorio y no quiero que entren a mi territorio, pues la ley nos va a amparar, ese se llama un carácter preferente. Y en el artículo 91 se crea la Constitución de Servidumbre, así es el nombre. Se refiere a esta ley como de utilidad pública y va a proceder a la Constitución de Servidumbre para la ocupación o afectación superficial por la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria del hidrocarburo. Este es el carácter preferente, lo marcan en diferentes leyes, pero el énfasis muy fuerte lo hacen aquí en la ley de hidrocarburos. Bueno, esta y la de órganos reguladores pues reflejan la vulnerabilidad, la entrega, la privatización del sector. Efectivamente no están privatizando los tornillos y las tuercas de Pemex ni de la CFE, están privatizando el mercado, están privatizando los recursos naturales. Es verdaderamente alarmante lo que está planteando. Hay que hacer pues propuestas para cambiar esto. Es increíble que tengamos un retroceso como el que tenemos hoy, porque nos dicen que somos incapaces de implementar lo que están haciendo hoy. Les agradezco mucho porque el tiempo es largo y ya no es bueno. guerrerosesme.blogspot.mx